Hay una persona en tu vida que sabe exactamente cómo hacerte reaccionar. Quizás es alguien que te manda un mensaje diseñado para herirte, alguien que hace un comentario frente a todos esperando verte temblar, alguien que te ignora justo el tiempo suficiente para que tú seas el primero en escribir, alguien que levanta la voz para ver si bajas la cabeza y tú respondes. Siempre respondes, no porque quieras, sino porque algo dentro de ti siente que no responder es perder, que el silencio es cobardía, que si no defiendes tu posición, si no aclaras, si no te explicas, entonces ganaron ellos. Eso que sientes tiene un nombre, se llama reactividad emocional, y es la cadena más corta con la que alguien puede tenerte atado. Hoy vamos a hablar de algo que nadie te enseñó en la escuela, que casi ningún libro de autoayuda se atreve a decirte con claridad, porque suena demasiado frío, demasiado calculado, demasiado distante del ideal de persona cálida, empática y comunicativa que el mundo quiere que seas. Vamos a hablar del poder de no responder, del desinterés absoluto como escudo, como arma, como forma de vivir, no como cinismo, no como frialdad, sino como la decisión más consciente que puedes tomar, la de retirar tu atención de todo lo que no merece tenerla, porque el día que dejes de necesitar responder, el día que el silencio no te genere ansiedad, sino claridad, ese día te vuelves, literalmente, invencible. Existe un experimento mental que propuso el filósofo estoico Epicteto hace casi 2000 años. No lo llamó experimento. Él lo vivió como esclavo, lo refinó como liberto y lo enseñó como ley fundamental de la existencia humana. La idea es esta: hay cosas que dependen de ti y hay cosas que no dependen de ti. Las que dependen de ti son tu juicio, tu voluntad, tu respuesta. Las que no dependen de ti son todo lo demás. La opinión ajena, el comportamiento de los otros, lo que dicen de ti cuando no estás. Suena simple. Es devastadoramente difícil de aplicar, porque el problema no es que no entiendas la diferencia entre lo que controlas y lo que no controlas. El problema es que tu sistema nervioso no distingue entre una amenaza física y un mensaje de texto que te ignora. Para tu cerebro primitivo, ser rechazado socialmente activa las mismas zonas que el dolor físico. Lo documentó la neuróloga Naomi Eisenberger en estudios de neuroimagen. El rechazo social duele igual que una quemadura, literalmente. Entonces, cuando alguien no te responde, cuando alguien te critica públicamente, cuando alguien te hace el vacío, tu cerebro no está siendo dramático, está respondiendo a lo que siente como una amenaza real. Y ahí está el nudo, la reacción que sientes, esa urgencia de aclarar, de defender, de responder, de atacar de vuelta, no viene de tu inteligencia, viene de tu miedo. Y cuando actúas desde el miedo disfrazado de orgullo, siempre pierdes, no porque pierdas el argumento, sino porque revelaste tu punto débil, mostraste lo que te mueve, y quien te mueve te controla. Piensa en alguien que conoces. No tiene que ser un enemigo, puede ser una expareja, un compañero de trabajo, un familiar, que parece tener el don de sacarte de tu centro con una sola frase. ¿Cómo lo hace? No con argumentos superiores, no con fuerza bruta. Lo hace porque sabe con precisión quirúrgica que tú respondes a ciertos estímulos, que si toca tu inseguridad sobre tu inteligencia, defiendes, que si toca tu miedo al abandono, persigues, que si toca tu necesidad de aprobación, justificas. Eso se llama un gancho emocional. Y cada vez que muerdes el anzuelo, estás demostrando que el anzuelo funciona. Robert Greene, en las 48 leyes del poder, tiene una ley que muchos leen pero pocos realmente interiorizan. Nunca opaques al sol. Pero hay otra que es más brutal y más útil. Nunca superes al maestro en apariencia, pero jamás te conviertas en su juguete emocional. El poder genuino no se anuncia, no se defiende, no se explica, se sostiene en silencio. El hombre o la mujer verdaderamente seguros de sí mismos no sienten la necesidad compulsiva de aclarar cada malentendido, de refutar cada crítica, de responder a cada provocación, no porque sean superiores, sino porque no dependen de lo que tú pienses de ellos para saber quiénes son. Y ahí está la diferencia
entre el ego herido que reacciona y la identidad sólida que observa. El ego herido necesita la última palabra porque sin ella siente que perdió. La identidad sólida no necesita la última palabra porque ya sabe que no estaba en una batalla. Ahora quiero que te hagas una pregunta que probablemente nunca te has hecho con honestidad. ¿Cuántas de tus reacciones de los últimos 6 meses fueron realmente tuyas? No me refiero a si las sentiste genuinamente. Claro que las sentiste. Me refiero a quién las desencadenó. Ese mensaje que te hizo enojar tanto que mandaste 3 audios de 2 minutos explicando tu posición. ¿Quién puso en marcha esa reacción? Esa publicación en 1900 redes que te picó y te hizo dejar un comentario que luego borraste con vergüenza. ¿Quién puso en marcha esa reacción? Esa llamada que recibiste y en la que terminaste defendiéndote durante 40 minutos cuando no habías hecho nada malo. ¿Quién puso en marcha esa reacción? Si la respuesta honesta es otro, entonces ese otro ha estado viviendo en tu cabeza sin pagar renta. Eso es lo que significa no tener poder sobre ti mismo. No la falta de disciplina para hacer ejercicio o levantarte temprano. Eso es importante, pero es superficial. La pérdida real de poder es la incapacidad de decidir a qué le das tu energía emocional. Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió 4 campos de concentración nazis, escribió algo que me parece la frase más densa sobre el poder personal que existe. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta radica nuestro crecimiento y nuestra libertad. Ese espacio es lo que la mayoría de las personas nunca desarrolla. Estímulo, respuesta, inmediato, automático, predecible, como un perro de Pavlov que saliva con la campana. ¿Y sabes qué hace quien te quiere controlar? Toca la campana. Antes de continuar, todo lo que estás aprendiendo aquí solo funciona si lo ejecutas, y ejecutar es exactamente donde la mayoría se detiene. Creé un sistema llamado Protocolo Mente Imparable. Son 3 herramientas que trabajan juntas. Un ebook que explica el porqué, un panel interactivo que organiza tu día y un audio de reprogramación que actúa donde el conocimiento no llega. Todo por 197 pesos. Enlace en la descripción. Ahora volvemos al contenido. Entonces la pregunta correcta no es ¿cómo me defiendo de las personas que me provocan? La pregunta correcta es ¿cómo elimino la necesidad de defenderme? Y la respuesta es más incómoda de lo que parece. Para eliminar la necesidad de defensa, tienes que llegar a un punto donde la opinión ajena sobre ti, o la aprobación ajena de ti, deja de ser la variable que regula tu estado emocional. Eso no significa que no te importen las personas. Significa que tu valor no depende de lo que ellas piensen. Y aquí está la trampa filosófica en la que casi todos caemos. Confundimos amor propio con necesidad de validación. El amor propio es interno, silencioso, no necesita audiencia. La necesidad de validación es un hambre que jamás se sacia, porque siempre depende de algo externo que puede ser retirado en cualquier momento. Una persona que vive para la validación ajena tiene el corazón en manos de otros, y cualquiera con acceso a ese corazón puede apretarlo o soltarlo a voluntad. El desinterés absoluto no es indiferencia hacia los demás, es independencia de los demás. La diferencia es todo. Ahora hablemos del silencio como lenguaje. Cuando alguien te ataca verbalmente, con una crítica, con una acusación, con una provocación, la reacción instintiva es defenderte, explicar, justificar, atacar, de vuelta. Y lo que hace esa reacción es exactamente lo que el agresor esperaba. Lo involucra, lo valida, le dice, tienes el poder de sacarme de mi centro. El silencio dice algo completamente diferente. El silencio dice, lo que acabas de decir no tiene suficiente peso como para que yo gaste energía en ello. Eso es devastador para quien quiere poder sobre ti, porque el manipulador, el provocador, el que busca pelea, necesita tu reacción para sentir que ganó algo. Sin tu reacción, no hay victoria. Lanzó el anzuelo al agua y el agua no se movió. No hay nada más desconcertante para alguien que quiere control sobre ti que descubrir que sus herramientas no funcionan.
Marco Aurelio lo escribió en sus Meditaciones, ese diario privado que no fue escrito para ser publicado, sino para recordarse a sí mismo lo que ya sabía y tendía a olvidar. Escribió: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás tu fuerza». Pero la fuerza de la que habla Marco Aurelio no es la fuerza de quien grita más fuerte, es la fuerza de quien necesita menos, y quien necesita menos tiene más. Hay un patrón que he observado que se repite en personas que, desde afuera, parecen imperturbables. No es que no sientan, no es que sean fríos, no es que no les importe nada, es que han construido con trabajo y con decisiones una identidad tan sólida que el ruido externo les llega amortiguado. Imagina que tienes una fortaleza interior, no de piedra, de claridad. Claridad sobre lo que eres, claridad sobre lo que valoras, claridad sobre hacia dónde vas. Cuando tienes esa claridad, las palabras que alguien dice sobre ti se miden contra esa claridad, no contra tu inseguridad. Si alguien te dice, eres irresponsable, y tú sabes con certeza que eres responsable, la frase rebota, no te penetra. Pero si llevas años dudando de tu responsabilidad, si hay una voz interna que ya te dice algo parecido, entonces esa frase no rebota, aterriza y duele. El dolor de las críticas ajenas no es proporcional a la crueldad de quien las dice, es proporcional al tamaño de la duda que tú ya tienes sobre ti mismo. Ahí está el trabajo real, no en aprender a callar a los demás, sino en cerrar las grietas en tu propia narrativa. Porque cuando no tienes grietas, no hay entrada. Hablemos de algo que nadie quiere admitir: la urgencia de responder, la incapacidad de dejar pasar, de no aclarar, de no tener la última palabra. En muchos casos no es orgullo, es esa inseguridad disfrazada de principios. Yo no me dejo suena a fortaleza, pero si no dejarte significa que cualquiera con una frase puede sacarte de tu camino durante 3 días de distracción emocional, entonces no te estás defendiendo, te están manejando. La persona verdaderamente poderosa no se deja ni no se deja, simplemente no considera el juego. No es que gane la pelea, es que no baja al ring. Y esa decisión, la de no bajar al ring, requiere algo que la mayoría de las personas no ha desarrollado porque nadie se los enseñó: regulación emocional de alto nivel. No la regulación del que finge que no le afecta, sino la regulación del que procesa, evalúa y decide en frío qué merece su atención. Esa regulación se construye, no es carácter heredado, es práctica repetida. Cada vez que una provocación llega y tú haces una pausa antes de responder, estás construyendo músculo. Cada vez que eliges el silencio estratégico sobre la defensa compulsiva, estás ampliando ese espacio del que hablaba Frankl. Y con el tiempo ese espacio se vuelve tu casa. Quiero hablarte de un personaje histórico que encarna esto mejor que cualquier concepto abstracto. Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, era un comerciante fenicio que lo perdió todo en un naufragio. Llegó a Atenas sin dinero, sin red social, sin reputación. Entró a una librería, leyó a Sócrates y preguntó al librero: ¿dónde puedo encontrar hombres así? El librero señaló a Crates el cínico que pasaba por ahí. Zenón se convirtió en su discípulo. Y hay un relato, quizás apócrifo pero perfectamente ilustrativo, en el que Crates, como prueba de carácter, le pidió a Zenón que cargara por el ágora de Atenas una olla de lentejas, una comida considerada humilde y hasta vergonzosa. Zenón la cargó con la cabeza baja, avergonzado. Crates la rompió con un palo. Zenón salió corriendo, manchado de lentejas, humillado. Y Crates le dijo: ¿por qué huyes, Fenicio? No te ha pasado nada terrible. Esa historia no es sobre aguantar humillaciones. Es sobre el momento en que te das cuenta de que la vergüenza que sentiste no venía de la olla de lentejas, venía de lo que tú creías que los demás pensarían. La fuente del dolor era interior, no exterior. Y cuando la fuente es interior, la solución también es interior. El desinterés absoluto tiene 3 niveles, y es importante entenderlos porque el primero se confunde a menudo con los otros 2. El primer nivel es la represión, silencio que esconde rabia. La persona
que no responde porque está conteniendo una explosión. Esto no es poder, es una olla de presión, y tarde o temprano estalla. El segundo nivel es la distancia. La persona que genuinamente ya no siente nada, que se desconectó emocionalmente de todo. Esto tampoco es el objetivo. Es una anestesia existencial que embota tanto lo doloroso como lo hermoso. El tercer nivel es el desapego consciente. La persona que siente, que tiene claridad sobre lo que siente, pero que ha desarrollado la capacidad de observar sus emociones sin ser arrastrada por ellas, que puede ver la provocación, reconocerla y elegir no actuar desde el impulso. Eso es lo que los estoicos llamaban apatheia. No apatía en el sentido moderno de no me importa nada, sino ausencia de pasiones que te gobiernan sin tu consentimiento. La diferencia entre el estoico y el indiferente es que el estoico elige. El indiferente simplemente no conecta. Tú quieres ser el que elige. Ahora voy a decirte algo que quizás no esperas en un video sobre poder personal. El desinterés absoluto no es sostenible si está basado en desprecio. Si no responder viene de una postura de superioridad. No merezco gastar energía en gente inferior. Eso no es invencibilidad, es arrogancia. Y la arrogancia es otra forma de dependencia emocional, solo que invertida. El desinterés real, el que te hace verdaderamente libre, no viene de ver a los demás como por debajo de ti. Viene de estar tan comprometido con tu propio camino que simplemente no hay espacio mental disponible para las guerras que no son tuyas. Un artista que está profundamente metido en su obra no ignora a sus críticos porque los desprecia. Los ignora porque literalmente no tiene tiempo. Su mente está habitada por algo más importante. Un atleta en la semana más intensa de su preparación no está pensando en lo que dijo el periodista que lo subestimó. Está pensando en el entrenamiento de mañana. La ocupación genuina con algo que importa es el antídoto más poderoso contra la distracción emocional. Cuando tu vida tiene una dirección clara, las provocaciones ajenas se vuelven literalmente menos interesantes que tu propio camino. Y no porque te hayas endurecido, sino porque te has iluminado. Quiero que imagines por un momento cómo sería tu vida si el comportamiento de los demás dejara de ser la variable principal de tu estado de ánimo. Si esa persona que sabe cómo sacarte de quicio enviara su mensaje habitual y tú lo leyeras, lo procesaras y sintieras nada, urgente, solo claridad. Esto no requiere mi energía ahora. Si en una reunión alguien hiciera un comentario diseñado para humillarte y en lugar de enrojecer y tartamudear tu defensa, simplemente lo mirarás, asintieras ligeramente y continuaras como si una mosca hubiera pasado por la habitación. Si una publicación sobre ti, real o imaginaria, apareciera en algún lugar y tu primer pensamiento no fuera ¿qué voy a hacer?, sino interesante, ¿qué necesidad? Eso no es fantasía. Eso es el resultado de trabajo real en tu interior. Y el trabajo no es aprender a actuar como si no te afectara. El trabajo es llegar al punto donde genuinamente no te afecta de la forma que antes te paralizaba. Porque hay una diferencia enorme entre fingir calma y tener calma. Fingir calma es agotador, tenerla es liberador, y se llega ahí por el mismo camino. Práctica, claridad de identidad y la decisión repetida de no alimentar lo que no merece ser alimentado. Hay una última cosa que quiero que lleves de este video. No responder no siempre significa silencio literal. A veces no responder significa responder sin emoción, con una calma que descoloca más que cualquier argumento. A veces no responder significa responder tarde, cuando ya el momento de urgencia emocional pasó, y lo que queda es claridad en lugar de adrenalina. A veces no responder significa no justificar lo que no necesita justificación. Decir simplemente no, sin explicación, sin disculpa, sin historia de respaldo. Y si el poder no está en el silencio por sí mismo, el poder está en la falta de necesidad. Cuando ya no necesitas que te entiendan para saber que tienes razón. Cuando ya no necesitas que te aprueben para seguir caminando. Cuando ya no necesitas la última palabra para saber que no estabas en una guerra. Eso es invencibilidad real, no la del que nunca es atacado,
sino la del que ya no puede ser derrotado desde adentro. Porque si nadie puede activarte sin tu permiso, si nadie puede detenerte con un comentario, si nadie puede redirigir tu energía con una provocación, entonces nadie, literalmente nadie tiene poder sobre ti. Y esa es la forma más pura de libertad que existe, la que no depende de que el mundo cambie, solo de que tú lo hayas decidido. Si llegaste hasta aquí es porque algo de lo que escuchaste resonó en ti de una forma que va más allá del consumo de contenido. No estás buscando frases para guardar en tus historias. Estás buscando algo real. La comunidad Mente Imparable existe para exactamente ese tipo de persona, la que ya no quiere solo entender, sino transformar. Si este video fue un espejo incómodo, la comunidad es el espacio donde ese espejo se convierte en brújula. El enlace está en la descripción. Llegaste hasta aquí, eso ya dice mucho sobre ti. La mayoría de las personas abre un video sobre disciplina y lo cierra a la mitad. Tú te quedaste, escuchaste, estás buscando algo real. Entonces, quiero mostrarte algo que creé específicamente para quien está en este punto, que sabe lo que quiere, que ya consumió suficiente contenido, pero que aún siente que el día termina sin que las cosas más importantes se hayan hecho. Es el protocolo Mente Imparable. 3 herramientas en un solo sistema. El ebook te explica por qué tu mente te sabotea antes de que te des cuenta y qué hacer diferente. El panel de rendimiento se abre directo en tu navegador, sin app, sin login. Defines tu intención, tus 3 prioridades. Usas el temporizador de enfoque, marcas los hábitos. Haces la reflexión nocturna. Todo en un lugar. Funciona sin conexión. El audio de reprogramación son 20 minutos. Escúchalo por la mañana o antes de dormir. Actúa en el subconsciente, donde viven los hábitos reales. Son 107 pesos mexicanos. Una sola vez, sin mensualidad, menos de lo que gastas en una salida sin pensarlo. El enlace está en la descripción. Si viste hasta aquí, este protocolo es para ti.